Buenos días, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Así como lo mencionábamos anteriormente, este tema no solo va a hacer referencia a la materia que estamos llevando como lenguaje de la imagen, sino también una materia posterior, en el cual también se lo va a ir tocando, se lo va a abordar a mayor detalle, y estamos hablando de la regla de los tercios. Esta regla es principal en fotografía al momento de manejar una fotografía, al momento de manejar los elementos, el encuadre correspondiente, así como también el lenguaje de la imagen al momento de interpretar, representar o enviar mensajes a través de las imágenes como tal. Para ello vamos a mencionar que la regla de los tercios nos va a permitir captar el interés de nuestra mirada a través de los objetos que estén posicionados en los puntos fuertes. Puede ser simplemente un objeto, puede tener un objeto y un sujeto. La intención va a ser esa, de que esté posicionada adecuadamente y que estos objetos o estos elementos dentro de la fotografía o la imagen como tal se encuentren dentro de los puntos fuertes. Pero también la regla de los tercios nos va a permitir generar equilibrio en una imagen, es decir, al momento de nosotros ir posicionando los elementos, ya sean objetos, sujetos, animales, eh, y los vayamos a adecuar en uno de los puntos fuertes, ya sea uno o más elementos, nos va a permitir esa sensación de equilibrio en la imagen como tal. Pero para ello hay que mencionar que los puntos fuertes simplemente surgen a raíz de la unión de las líneas que nosotros nos vamos a ir trazando. Estas líneas, estas cuatro líneas que van a estar trazadas vertical y horizontalmente, van a generar en su fusión cuatro puntos, así como ustedes lo pueden ver en imágenes, y estos puntos resaltantes van a denominarse los puntos fuertes, los cuatro puntos fuertes o puntos de interés, en los cuales de alguna u otra manera se tiene que colocar al objeto o al elemento de una imagen o la fotografía dentro de estos puntos. Si la fotografía por algún motivo se encuentra fuera de este margen, en este caso manejando más que todo a los elementos como tal, de alguna otra forma no estaría cumpliendo las reglas de los tercios y tampoco estaría teniendo ese equilibrio como tal. Hay que mencionar que el equilibrio no es lo mismo que simetría. En simetría simplemente va a ser el peso que va a tener un elemento con respecto al otro. Estos elementos, tanto al izquierdo como al lado derecho, tienen que ser de la misma proporción, llamemos así, o de la misma cantidad, cosa que ocupe un espacio similar al otro. En cambio, en equilibrio simplemente vamos a ver una fotografía armónica, así como nosotros podemos ver en esta imagen. El centro de atención debe colocarse en la intersección de las líneas, como ya lo dijimos anteriormente, y simplemente el elemento más importante, en este caso esa ave, va a estar dirigida a uno de los puntos fuertes. No necesariamente tiene que estar al centro o a un costado de la imagen o de la fotografía. Basta que el elemento se encuentre en uno o dos puntos fuertes, la fotografía va a estar equilibrada y nos va a brindar una sensación de armonía adecuada a lo que nosotros estamos hablando en cuanto a fotografía y lenguaje de la imagen se refiere. También hay que mencionar que la regla de los tercios, cuando ya manejamos no simplemente un elemento como mostrábamos en la anterior fotografía, sino en este caso dos elementos, dos personajes, dos objetos o dos animales o la mezcla de estos elementos que acabo de mencionar, simplemente hay que hacer referencia a que los elementos se tienen que encontrar, nuevamente se repite, en uno de los puntos fuertes. En este caso ustedes pueden ver un ejemplo de la persona y llamemos así una estatua, un monumento, en el cual la persona está fotografiando. Si ustedes pueden ver en la imagen, los puntos fuertes están siendo rellenados por estos dos elementos tan importantes de esta fotografía. Al momento de estos dos personajes, estos dos elementos, encontrarse en los puntos fuertes de la imagen, esta imagen se puede considerar como una fotografía equilibrada. De alguna otra forma, nos está brindando esa tranquilidad, este mensaje correspondiente, cosa que si la señorita estuviera en otra posición,
y no estaría dentro del punto, de los puntos fuertes, la fotografía no nos brindaría un mensaje completo. También hay que mencionar que la regla de los tercios en fotografía nos permiten no solo manejar elementos dentro de un espacio, dentro de un ambiente, quizás así como una plaza, como un parque, el cual de alguna u otra forma el fondo va a ser natural, sino también las fotografías hay que mencionar que se van a realizar en un estudio con buena iluminación, con la calibración y el manejo manual de la cámara fotográfica. Y para ello vamos a requerir también utilizar elementos. En este caso, el elemento más importante de la imagen o de la fotografía en estudio va a ser una persona. Si nosotros hacemos mención a la fotografía de retrato. Ustedes en imágenes pueden ver la posición en este caso, no solo de los ojos, sino del rostro como tal del personaje, que se encuentra en uno de los puntos fuertes. En este caso, por ejemplo, el ojo se encuentra en un punto fuerte, pero en sí el rostro como tal ya está ocupando dos puntos fuertes, en este caso en el lado derecho. En la parte que ustedes pueden observar que se va mostrando como espacio vacío, de alguna otra forma nos va a permitir rellenar con algún tipo de texto, algún elemento, al momento de nosotros ir diseñando. Es decir, esta fotografía, si nosotros la ubicamos de esta forma, va a estar bien posicionada. Si en el caso de este espacio vacío que nosotros podemos ver, en el lado izquierdo se va a rellenar, repito, con un texto o con algún elemento. Si por algún motivo se está realizando una revista o algún catálogo, haciendo referencia, qué sé yo, a algunos artefactos, algunos elementos que utilizan las señoritas, ya sea para el pintado del rostro, para el tinte del cabello, o simplemente para promocionar algo relacionado a la estética, basta que los elementos se encuentren en el espacio vacío o exista algún tipo de texto que explique todo ello y la fotografía va a estar bien posicionada, bien equilibrada. En el caso de que no existir nada y simplemente el vacío va a quedar ahí, la fotografía no nos va a servir de mucho porque de alguna u otra forma estaríamos cortando el rostro de la señorita, estaríamos cortando parte del pelo, parte de demás elementos que quizás lo vayan a acompañar y eso no nos va a dar una sensación agradable. La fotografía va a estar cortada y si no tiene una intencionalidad no se va a entender bien por qué estamos sacando la fotografía como tal. Nuevamente manejamos la posición de los personajes. En este caso, ya habíamos manejado a dos elementos muy importantes. Ustedes recordarán, una persona y un monumento, una estatua, como quieran llamarlo. En este caso se está manejando a dos personajes, un varón y una mujer, que de alguna u otra forma hacen referencia a, ustedes pueden buscar el mensaje correspondiente, quizás a algún matrimonio, haciendo referencia a un noviazgo, simplemente mandar el mensaje de amor, qué sé yo. Entonces, en este caso, la fotografía, si ustedes pueden ver bien posicionados a los personajes, los dos personajes, si bien no están muy separados, tampoco están muy juntos. Esos dos personajes se encuentran en los puntos fuertes de la imagen. Si nosotros dividimos esta fotografía, esta imagen, así como lo estamos haciendo en pantalla, nos va a permitir tener un buen mensaje, una buena posición de cámara y capturar el momento esencial y brindar un mensaje correspondiente. También hay que mencionar que la regla de los tercios, combinando el personaje con el paisaje, nos va a brindar una sensación de movimiento. Si nosotros, así como en la fotografía del lado izquierdo, manejamos al personaje en el centro, no nos va a brindar ningún tipo de mensaje. Es más, la fotografía se podría considerar como errónea, como falta de criterio al momento de sacar fotografía. Pero si nosotros vamos a ir posicionando, repito, en uno de los puntos fuertes, simplemente nos va a generar esa sensación de movimiento, esa sensación de armonía. A diferencia de las demás fotografías que se había mostrado, en este caso el fondo es un paisaje, del cual de alguna otra forma se está rellenando los elementos que quedan en el espacio vacío. Eh, y la persona que se está encontrando, o las personas,
con la mirada hacia el lado izquierdo, nos va a causar la sensación de que se está dirigiendo a ese lado, que tiene una ruta o un trayecto a seguir, o simplemente está dirigiendo su mirada a ese espacio vacío. En cuanto a la combinación de personaje y ambiente, de igual forma, si nosotros vamos a ir manejando los personajes en los puntos fuertes, nos va a permitir, quizás como en este caso, mostrar el fondo, si nosotros lo vamos a ir desenfocando o no, y parte del aspecto natural en el cual quizás los personajes se van a encontrar. Entonces nosotros vamos a poder, de alguna otra forma, tener en cuenta el espacio, el fondo en donde se encuentran los personajes y poder retratarlo en el mismo. Otro ejemplo de personaje y paisaje en cuanto a su combinación se refiere. En la anterior fotografía mostrábamos a una persona simulando un trayecto y en esta fotografía podemos mostrar simplemente no el trayecto de la persona, sino la mirada, es decir, dónde se está dirigiendo la mirada. Si el personaje estuviese mirando hacia el otro lado, la fotografía sería errónea. En este caso, el espacio vacío que está eh, generándose en esta fotografía simplemente se va a ir rellenando con la mirada del personaje, que hace referencia a una mirada hacia el horizonte, una mirada quizás perdida o tratando de encontrar algún objeto, algún elemento hacia donde se está dirigiendo su mirada. Ya para ir terminando con esta clase, hay que mencionar y repito que la fotografía no va a estar bien tomada, no va a estar bien compuesta si nosotros vamos a rellenar la fotografía o si nosotros vamos a añadir los elementos directamente en el centro. No todo lo que esté en el centro va a permitirnos tener ese impacto, esa armonía en cuanto a fotografía se refiere, y mucho menos el equilibrio. Vean esta imagen, si ustedes pueden percatarse, por ejemplo, el personaje no se encuentra en los puntos fuertes. En este caso son dos elementos, el niño y su oso de peluche. Pero si nosotros manejamos a estos dos elementos y los posicionamos en esos puntos fuertes que les había mencionado, vamos a obtener una fotografía mejor compuesta. Y ustedes lo pueden ver en esta fotografía. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder tener una fotografía equilibrada, armónica y que de alguna otra forma nos permita tener un mensaje que sea entendido por todos. Y de alguna otra forma esta fotografía va a estar bien tomada y nos va a servir no solo para edición en cuanto a revistas, sino en cualquier otro tipo de edición se refiere. Los mismos elementos en cuanto a la regla de los tercios no simplemente se van a manejar en fotografía o para el estudio en cuanto al lenguaje de la imagen, sino también en el momento de realizar alguna grabación. Entonces, simplemente espero que con esta imagen haya quedado claro la explicación de la importancia de la regla de los tercios y nosotros podamos manejar estos elementos y esta regla tan importante en fotografía y lo podamos aplicar de la mejor manera. Hasta aquí sería todo, chicos. Gracias por su atención. Hasta el día de mañana.